Hola a todos, bienvenidos a este primer video del curso de Álgebra y Funciones. Mi nombre es John Bolaños y seré su guía a lo largo de esta fascinante aventura por el mundo de los números reales y sus propiedades. Hoy comenzaremos con una introducción al curso y veremos cómo se estructura el contenido. Nuestro objetivo es fortalecer la habilidad de resolución de problemas, comprendiendo en profundidad el conjunto de los números reales, sus axiomas y propiedades, material que trabajamos durante la semana 1. Así que, sin más preámbulo, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. El contenido abordado durante la semana correspondió a los siguientes puntos. Hicimos la presentación del curso, trabajamos el conjunto de los números reales y practicamos con el taller inicial de la ruta. Como introducción a la estructura del conjunto de los números reales, primero, vamos a explorar la estructura de este conjunto numérico. Como pueden ver en la imagen, los números reales abarcan una amplia variedad de tipos de números, desde los naturales hasta los irracionales. Los números reales se representan en una línea continua que incluye todos los posibles valores entre cualquier par de números. Esto es fundamental para entender conceptos más avanzados en matemáticas y para aplicarlos en la vida real. Para comprender los números reales es esencial conocer sus axiomas de cuerpo. Estos axiomas son las reglas fundamentales que rigen las operaciones con números reales. En la primera imagen vemos los axiomas de cierre, asociatividad, conmutatividad, existencia de identidad y de inversos, tanto para la suma como para el producto. En la segunda imagen se presenta el axioma de la propiedad distributiva. Estas propiedades son cruciales porque nos permiten realizar operaciones algebraicas de manera consistente y predecible, y con ellas poder construir otras reglas. Ahora sí, vamos a realizar una exploración detallada de varios conceptos y ejemplos que son fundamentales para entender los números reales. En la exploración de la lectura se sugirió lo siguiente. Primero, revisar la terminología de la teoría de conjuntos y analizar el primer ejemplo. Luego, se discutió sobre los subconjuntos del conjunto de los números reales, cómo calcular, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado unitario. A continuación, aprendimos a convertir fracciones en decimales y viceversa. También representamos números como porcentajes. Se revisaron las propiedades de cuerpo de los números reales, con ejemplos específicos. Y finalmente se exploraron propiedades adicionales con otros ejercicios. Pasemos entonces a las actividades de nuestro taller de la ruta. Para empezar, vamos a resolver un problema interesante de descuentos. Un comerciante como estrategia de mercadeo anuncia conceder en sus ventas un descuento del 30% en uno de sus productos, pero de manera deshonesta modifica previamente los precios marcados en las etiquetas aumentando los precios en un 30%. ¿Qué descuento hace en realidad sobre el precio original del producto? Para desarrollar este ejercicio recordemos entonces primero a qué hace referencia calcular un porcentaje. Y es que un porcentaje no es más que una representación de un número real. En particular lo usamos para asociar el concepto de parte todo. Por ejemplo, si checamos en la primera imagen, esta imagen está dividida en uno, 2, 3, 4, 5 partes. Es decir, que si lo representamos como una fracción, el denominador va a ser el número 5, que son la cantidad de divisiones, y el numerador va a ser la cantidad que tomamos de esas divisiones. En este caso vemos que está pintado de azul una sola de las partes, es decir, que esta representación corresponde a la fracción un quinto. Pues bien, si lo asociamos a una fracción, nuestra escala de medida va a ser de 0 a 100. Por lo tanto, dividimos la escala de 0 a 100 en 5 partes. Eso quiere decir que cada parte corresponde a un 20%. Y miramos cuántas de esas tenemos pintadas. En este caso solamente una. Así que el un quinto corresponde también al 20%. Noten ustedes que un quinto es lo mismo que 0,2. Así, entonces, el 20% no es más que decir que de 100 partes tomamos 20. Haciendo la analogía de este primer ejercicio, podemos hacerlo para las siguientes gráficas. Por ejemplo, en este caso dividimos en 4 partes y tomamos 2. Eso corresponde entonces a el 50%. Pues cada una de las partes tendría un valor del 25%, dado que en la escala de 100 tomamos
2 de las cuartas partes. Y si dividimos 100 en 4, cada una de ellas pesa 25, es decir, que de las 100 tomamos 50. Esto no es más que, si lo escribimos en decimales, el número 0,5. En esta gráfica noten que tenemos 10 divisiones de la unidad. Por lo tanto, esta es la fracción con denominador 10 y el numerador corresponde a la cantidad de casillas pintadas. En este caso serían 6. Esto no es más que el 60%, correspondiente entonces a 60 partes de 100. Dicho en otras palabras, si lo simplificamos, 3 entre 5, y si dividimos a 1 entre 5, pues eso nos va a dar 0,2. Al tomar 3 de esa cantidad, pues ese sería el decimal 0,6. Finalmente, entonces, en esta representación tenemos 25 cuadritos, o sea que el denominador van a ser 25. La cantidad de cuadritos que tomamos serían en este caso entonces 13. Así que si nuestro interés es conocer el porcentaje, pues ya sabemos que esto va a ser exactamente idéntico a una fracción, denominador 100 y un numerador que es el que deseamos descubrir. Si resolvemos esto, pues nuestra incógnita no es más que esta fracción multiplicada por 100. Pero recuerden que este número que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Eso nos dice que esta fracción corresponde al 52%. Finalmente, si quisiésemos pasar este número a decimal haciendo la división de 3 entre 25, pues esto nos daría entonces el número 0,52. Entonces con este ejercicio podemos notar prácticamente que podemos representar cualquier parte de una cantidad como una fracción. Así, por ejemplo, para nuestro ejercicio ahora, si ya no es una gráfica, pero podemos decir que el valor del artículo es una cantidad P, por ejemplo, 100.000 o 200.000 o 300.000. Por lo tanto, calcular una parte de esta cantidad es equivalente a multiplicar nuestro decimal por el valor inicial. Dicho en otras palabras, si yo quiero conocer el 20% de P, pues eso es igual a dividir a P en 100 partes y tomar 20. O que es equivalente a decir que voy a multiplicar a P por 0,2. Si quiero saber el 30% de P, pues eso es equivalente entonces a decir que a P, como una unidad, como en estas gráficas, lo voy a dividir en 100 partes y de esas voy a tomar 30. O lo que es equivalente a multiplicar a P por 0,3. Y así sucesivamente. Si quiero saber entonces un porcentaje del valor P, básicamente lo multiplico por su expresión decimal. Para la solución entonces de esta actividad, supongamos que el precio original del producto es P. Por lo tanto, el nuevo precio después del aumento del 30% será el valor inicial, que es P, más el 30% de ese dato, que sería 0,3 por P, como lo podemos ver en la diapositiva. Eso nos dice que el valor aumentado, el precio del artículo modificado, será el valor P por 1.3. Por ejemplo, supongamos que P tiene un valor de 100.000 pesos. Eso nos indica entonces que el valor aumentado serían 100.000 pesos por 1.3, que sería igual a 130.000 pesos. Ahora bien, ya después de haber modificado el valor original del artículo, entonces apliquemos el 30% a ese dato modificado. Por lo tanto, el P de descuento será ahora igual a el valor del artículo modificado, que es 1.3P, menos el 30% de ese valor. Recuerden que si queremos calcular un porcentaje, multiplicamos su valor decimal por el dato que nos interese. Así, al resolver esto,
Primero vamos a hacer la parte que está en el paréntesis. 0.3 por 1.3, eso nos va a dar 0,39. Luego tenemos que hacer la resta de 1,3 menos 0,39, lo que corresponde a un número de 0,91p. Esto nos indica que realmente el precio del artículo aplicado el descuento es de 0,91. Dicho en otras palabras, el artículo se vende a un valor del 91%. Así, el precio después del descuento es de 0,91p, lo que significa que el producto se vende con un descuento real del 9% sobre el precio original. Y a pesar del anuncio de un descuento del 30%, el comerciante está otorgando en realidad un descuento del 9% sobre el precio original. En la siguiente actividad vamos a trabajar con un problema de transferencia de líquidos entre recipientes. Lo que buscamos es que al final los tres recipientes tengan la misma cantidad de volumen. Veamos. Tres recipientes contienen agua. Si se vierte un tercio del contenido del primer recipiente en el segundo y a continuación un cuarto del contenido del segundo en el tercero y por último un décimo del contenido del tercero en el primero, entonces cada recipiente queda con 9 litros de agua. ¿Qué cantidad de agua había inicialmente en cada recipiente? Veamos entonces. Nos dicen que tenemos tres recipientes, pero inicialmente no nos dicen que sean iguales ni que tengan la misma cantidad de líquido. De hecho, vamos a suponer de forma generalizada que estos recipientes son diferentes y también que tienen cantidades diferentes. Así entonces vamos a llamar al primer recipiente el recipiente A, al segundo recipiente el recipiente B y al tercero el C. Lo que tenemos que hacer es movimientos, tal como nos los indica el enunciado, de manera que pasando una cantidad de líquido de uno a otro de los recipientes, al final ellos queden con el mismo volumen. Específicamente tenemos tres movimientos. Entonces vamos a analizar movimiento a movimiento. Recuerden que aquí lo que también estamos trabajando son las partes del todo para cada uno de estos recipientes, es decir, vamos a sacar algunas fracciones. Por ejemplo, el primer movimiento nos dice que a A le vamos a quitar un tercio de su cantidad original. Eso nos indica lo siguiente, que a este recipiente lo vamos a dividir en tres partes. Imaginen que son estas las divisiones. Y que vamos a quitar una de esas partes. Es decir, esto que voy a pintar a continuación, se lo voy a restar. Entonces, primer movimiento. A lo voy a dividir en tres partes. Y de esas, ¿cuántas partes le voy a quitar? Una. Es decir, que de las tres voy a restarle una. Por lo tanto, ¿cuántas me quedan? Van a quedar dos. Esta es la cantidad que después del primer movimiento va a quedar de líquido en el recipiente A. Dos de las tres partes. Ahora, ¿qué hacemos con esa parte que le quitamos a A? Pues esa cantidad se le va a agregar al recipiente B. Entonces, acá arribita lo voy a pintar. Ahora el recipiente B ya no va a estar sobre esta línea azul, sino va a estar sobre esta línea que he pintado aquí. Esta es la cantidad total de líquido que va a tener el recipiente B. Dicho en otras palabras, la nueva cantidad del volumen de B será B más lo que le hemos agregado, que sería un tercio de la cantidad de A. Finalmente, en este movimiento al recipiente C no se lo toca, entonces lo dejamos tal cual. Así vamos representando movimiento a movimiento. Por ejemplo, hagamos el segundo movimiento. En el segundo movimiento, a la cantidad de líquido que tiene el recipiente A no se le altera, o sea que esto va a seguir siendo 2 tercios de A. Luego, nos dicen que a la cantidad que tiene actualmente el recipiente B la vamos a dividir en cuatro partes. Entonces, si representamos al recipiente B dividido en cuatro partes, nos quedarían tal como se muestra en la gráfica. Esto es que el volumen del líquido en el recipiente B lo vamos a dividir en cuatro partes iguales.
De esas vamos a quitar una. En este caso voy a pintar la representación de una de las partes que es la que pensamos quitar. Imaginen pues que esa parte sería esta de acá. Entonces, esta parte que está en negro es actualmente la que vamos a eliminar del recipiente B. Por lo tanto, análogamente como lo hicimos con el A, entonces esta cantidad, miren, esta que yo voy a escribir aquí, el B más el 1/3 de A, la vamos a dividir en ¿cuántas partes? En 4. Y de esas, ¿cuántas vamos a quitar? Vamos a quitar una. Eso nos indica que ¿cuántas nos quedan? Pues nos van a quedar 3. Así que el nuevo volumen del recipiente B va a ser 3/4 de esta suma, B más 1 más A tercios. Este es el nuevo volumen del recipiente B. Y finalmente lo que le quitamos a B se lo sumamos a C. Dicho en otras palabras, entonces el recipiente C va a tener actualmente una cantidad inicial que tenía, que era la cantidad C más lo que agregamos, que sería B más A tercios, todo esto sobre 4. ¿Cuántas de estas partes? Vamos a sumar una. Bien, y finalmente así también hacemos nuestro tercer movimiento. Para la solución, entonces recapitulemos. Supongamos que inicialmente tenemos los recipientes A, B y C con unas cantidades de litros de agua respectivamente. Entonces, después de verter 1/3 del primer recipiente en el segundo, el contenido de los recipientes primero y segundo serán, en el caso del primer recipiente, 2/3 de A, en el caso del segundo recipiente, B más 1/3 de A. Para nuestro segundo movimiento tenemos que después de verter 1/4 del segundo recipiente en el tercero, el contenido de los recipientes 2 y 3 será, para el caso del recipiente 2 tendremos 3/4 de la suma B más 1/3 de A. Y en el tercer recipiente tendremos C más 1/4 de esa misma suma. Finalmente, el tercer movimiento nos dice que verteremos 1/10 del tercer recipiente en el primero. El contenido de los recipientes respectivamente será, en el caso del tercer recipiente, pues lo que haremos es dividir la cantidad que teníamos entre 10 y a esa le vamos a quitar una, o sea que nos van a quedar 9/10 de la suma C más 1/4 en factor de B más 1/3 de A. Lo que le quitamos al recipiente C, que será una de esas partes, se lo sumamos a lo que ya quedaba de ese recipiente, que era el 2/3 de A. Como al final cada recipiente contiene 9 litros, entonces se nos construye el siguiente sistema de ecuaciones. En el caso del primer recipiente tenemos esta ecuación. Para el caso del segundo recipiente tenemos la segunda ecuación. Y en el caso del tercer recipiente tenemos esta última ecuación. Noten que podemos simplificar un poco más estas ecuaciones, con el objetivo de tratarlas de manera un poco más sencilla. Por ejemplo, noten que en el primer recipiente tenemos dos paréntesis y por lo tanto podríamos utilizar el axioma de la propiedad distributiva. Dicho en otras palabras, podríamos distribuir el 1/4 acá adentro, multiplicar 1/4 por B y 1/4 por 1/3 de A. Luego de resolver el primer paréntesis lo podemos hacer así mismo con el segundo paréntesis que está afuera y multiplicar 1/10 por los tres términos. Finalmente, noten ustedes que tenemos una expresión de A acá dentro de los paréntesis y acá afuera. Eso resultan ser términos semejantes, así que se podrían sumar. Haciendo una simplificación para las tres ecuaciones, tenemos el siguiente sistema mucho más sencillo, donde la ecuación y representa a la expresión para el recipiente 1, la ecuación 2i para el recipiente 2 y la ecuación 3i para el recipiente 3 respectivamente. Evidentemente estas ecuaciones son mucho más sencillas porque no trabajan con números fraccionarios. Vamos a explicar uno de los pasos para resolver este sistema de ecuaciones. En particular, ¿qué es lo que buscamos? Encontrar el valor de A, de B y de C
tal que al reemplazarlos tanto en i, en 2i como en 3i, esos mismos valores hagan que mis igualdades sean verdaderas, sean válidas. Es decir, que en el caso 1 me dé 360 al resolver esta operación de la izquierda, en el caso de 2 me dé 36 al resolver esta operación de la izquierda y en el caso de 3 nuevamente me dé 360 al resolver esta suma. Nota. En particular voy a multiplicar a la ecuación de i por 9, lo cual me va a quedar de la siguiente forma. Me quedaría 9 en factor de 27a más b más 4c, y eso va a ser igual a 9 por 360. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esta multiplicación del lado izquierdo? Haremos propiedad distributiva. El 9 me va a multiplicar al primero, al segundo y al tercer término. ¿Cuánto nos queda esto? 9 por 27, 243a. 9 por b más 9b. Y 9 por 4c más 36c. Y esto va a ser igual a 9 por 360, que nos va a dar 3240. Esto corresponde a la propiedad uniforme. Recuerden que podemos ver a una igualdad como una balanza, donde lo que hacemos a un lado de la igualdad también lo hacemos al otro, para, en este caso, la multiplicación por 9. Eso nos garantiza de que la igualdad seguirá siendo válida. A continuación, ¿qué desarrollamos? A esta nueva ecuación le vamos a restar la ecuación 3. A continuación, ¿qué realizaremos? A la ecuación 4, que es la que acabamos de construir, le vamos a restar la ecuación 3. Dicho en otras palabras, a esta expresión le voy a quitar, le voy a restar este término de aquí, y para que la igualdad siga siendo verdadera, a la expresión que tengo acá le voy a restar esto que tengo acá. Hagamos esa operación. Entonces, si a 243a le quitamos 3a, pues esto nos va a dar 240a. Si a 9b le quito 9b, esto me va a cancelar las b porque me va a dar 0. Y si a 36c le quito 36c, pues eso nuevamente se me va a cancelar porque me va a dar 0. Y esto va a ser igual a 3240 menos 360, que eso es 2880. Finalmente, ¿cómo despejamos a A? Pues A va a ser igual a 2880 sobre 240, lo que es igual a 12. Ya tenemos el valor de A. Y análogamente encontramos los valores para B y para C. Entonces, si multiplicamos la ecuación i por 9 y a eso le restamos la ecuación 3 para despejar a, nos queda la siguiente resta. Es decir, que esta parte izquierda de la ecuación 1 la multiplicamos por 9 y a eso le restamos la parte izquierda de la ecuación 3. Lo mismo hacemos para el otro lado de la igualdad. Es decir, a la parte derecha de la ecuación 1 la multiplicamos por 9 y a eso le restamos la parte derecha de la ecuación 3. Al resolver estas operaciones, vemos que, por ejemplo, del lado derecho de la igualdad, el resultado va a ser, al resolver esta multiplicación, 2880. En el caso del lado izquierdo, hacemos primero propiedad distributiva del 9, lo que nos va a quedar en 243a más 9b más 36c. Y también hacemos distributiva de este menos dentro del paréntesis, porque hemos visto que cuando esto ocurre es exactamente lo mismo tener a menos 1 multiplicando por lo que está aquí adentro. Así que lo que va a hacerme este menos es cambiarme los signos de lo que está dentro del paréntesis. Finalmente hacemos las operaciones bajo la idea de agrupar términos semejantes. Entonces, 243a menos 3a
me va a dar 240A. 9B menos 9B me va a dar 0 y 36C menos 36C me van a dar 0 porque son inversos aditivos. Finalmente, si despejamos A, pasando el 240 a dividir, A va a ser igual a 12. Siguiendo un proceso análogo, podemos sustituir este dato de A en la ecuación 2. Sustituyendo A igual a 12 en la ecuación 2 para despejar B, tenemos que eso será igual a 12 más 3b igual a 36. De acá, entonces, este 12 que me está sumando lo paso a restar y por lo tanto eso me va a dar 24. Y finalmente este 3 que está multiplicando lo paso a dividir y me va a quedar 24 dividido 3 que es 8. El valor de b va a ser 8. Finalmente, para hallar el valor de c, lo que vamos a hacer es sustituir los datos que ya conocemos en una de las ecuaciones. En este caso, sustituimos a igual a 12 y b igual a 8 en la ecuación 3. Así entonces me queda 3 por 12 más 9 por 8 igual a 36c, que eso es igual a 360. Al resolver las multiplicaciones me va a quedar entonces que 108 más 36c va a ser igual a 360. Finalmente ese 108 lo pasamos a restar y esa resta me va a dar 252. Lo que queda entonces es que 36c va a ser igual a 252 y ese 36 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, c va a ser igual a 252 dividido 36, que eso es igual a 7. Finalmente, las cantidades iniciales de agua en los recipientes son, para el caso del recipiente A, 12 litros, para el caso del recipiente B, 8 litros y para el caso del recipiente C, 7 litros. Ahora pasemos a una actividad que involucra un cubo y la pintura. Un cubo sólido de madera de 10 centímetros de lado se pinta completamente de negro. Luego, con una sierra, se hacen cortes paralelos a las caras, de centímetro en centímetro, hasta obtener 10 a la 3 cubitos, que son exactamente igual a 1000 cubitos de 1 centímetro. ¿Cuántos de estos cubitos tendrán al menos una cara pintada de negro? Noten lo siguiente. Si nosotros cogemos al cubo y le hacemos cortes transversales a sus caras, lo que vamos a construir es una figura conformada por subcubitos, tal como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Lo que queremos es entonces que al desarmar ese cubo, al desarmar esto, imaginemos que el cubo está hecho de madera, poder encontrar todos los cubitos que por lo menos tengan una de sus caras pintadas. Noten que, por ejemplo, dicho en otras palabras, a eso nos referimos a los cubos de la parte externa, que son los que tienen respectivamente esa superficie pintada. Así, entonces, la idea es que queremos contar cuántos de esos cubitos se encuentran en las caras externas de nuestro cubo grande. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar exactamente los cubos que no tienen caritas pintadas. Y es que, aunque pareciese el proceso más largo, en el tratamiento matemático resulta tal vez un poco más simple. Supongamos que el cubo original se corta entonces en 1000 cubitos pequeños de 1 centímetro de lado. Los cubitos que no tienen ninguna cara pintada son los que están completamente en el interior del cubo original. Si vemos la gráfica del lado derecho, esto nos va a mostrar la parte del cubo que no estaría pintada. Los cubitos internos forman un cubo de lado 8 centímetros, ya que estamos excluyendo los cubitos que forman la capa externa. Nuevamente, notemos lo siguiente. Si yo quito la capa externa, pues voy a quitar un cubo de la parte de acá afuera que mide 1 centímetro. Y lo mismo de este lado de acá, quito un cubo que mide 1 centímetro. Por lo tanto, si el cubo grande mide 10 centímetros de lado, el cubo interno, quitando las caras, pues va a medir exactamente los 10 centímetros menos un cubito del lado izquierdo y un cubito del lado derecho. Es decir, va a medir 8 centímetros.
Eso en respectivamente todas las caras. El número de cubitos internos será entonces 8 por 8 por 8, que son las dimensiones de la parte interna del cubo que no tiene ninguna de las caras pintadas. Es decir que 512 cubitos no van a tener una sola cara pintada. Ahora, si el cubo grande tiene 1000 cubitos, entonces el número de cubitos de la parte externa, o bien el número de cubitos que tiene al menos una cara pintada de negro es, pues 1000 menos 512, que es igual a 488. Por lo tanto, 488 de los cubitos tendrán al menos una cara pintada de negro. En nuestra siguiente actividad vamos a resolver un problema con una balanza. Un ladrillo está en equilibrio en una balanza con 5 cestos de ladrillo y una pesa de 2/3 de libra. ¿Cuánto pesa el ladrillo? Solución. Supongamos que el peso del ladrillo es P. La ecuación de equilibrio de la balanza, por lo tanto, va a ser: de un lado de la balanza vamos a tener un ladrillo. Por lo tanto, el lado izquierdo de mi igualdad, en el lado izquierdo de mi igualdad va a estar la expresión P. Del otro lado de la balanza tendremos 5 cestos de un ladrillo más un pedazo de pesa. Dicho en otras palabras, entonces voy a tener 5 cestos de P más 2/3 del lado derecho de mi ecuación. A continuación vamos a resolver entonces la ecuación construida. Para ello restamos 5 cestos de P a ambos lados de la ecuación. Dicho en otras palabras, el 5 sextos de P que estaba sumando en el lado derecho de la ecuación va a pasar al lado izquierdo a restar. Al resolverlo, del lado izquierdo nos resulta que 1 menos 5 sextos, pues eso es exactamente igual a un sexto. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Recuerden que 1 es lo mismo que 1 sobre 1 y aplicamos carita feliz. Esto nos simplifica a la siguiente expresión. Esa resta nos resulta en el valor 1/6 de P igual a 2/3. Y finalmente, ese 6 que está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar al lado derecho de la ecuación. O dicho en otras palabras, multiplicamos ambos lados por 6. Así P va a ser igual entonces a 6 por 2/3, que eso es exactamente igual a 4. Recuerden que para multiplicar fracciones multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, si queremos volver al 6 una fracción, pues sencillamente lo podemos ver como 6 sobre 1 y ahí podemos hacer el tratamiento. Por lo tanto, el ladrillo tiene un peso de 4 libras. Finalmente, abordaremos un problema sobre crecimiento poblacional. Un antropólogo ha determinado en su investigación que el número de individuos en cierta comunidad aumenta en un 30% cada 40 años. Si la población en el 2000 era de 742.586 individuos, ¿en qué año la población fue de 200.000 individuos? Para la solución, supongamos que P de n es la población dependiendo de la cantidad de periodos n, teniendo en cuenta de que n es un periodo de 40 años. Entonces, la población inicial, es decir, P de 0, va a ser igual a 200.000 individuos. Vamos a calcular la población pasado un periodo, es decir, después de 40 años. Básicamente, lo que tenemos que hacer entonces es que a la población inicial le vamos a sumar el 30% de esta cantidad. Dicho en otras palabras, desarrollaremos la suma de 200.000 individuos más el 0,3 por 200.000. Eso resulta en un valor de 260.000 individuos. Ese proceso lo haremos análogamente para los periodos necesarios hasta llegar al número que nos interesa. En el caso de 2 periodos, es decir, después de 80 años, la suma que tendríamos que hacer es entonces a 260.000 individuos le vamos a sumar su 30%. Es decir, que a 260.000 le sumo 0,3 por 260.000. Eso resulta en 338.000 individuos. Lo mismo hago para 3 periodos. Esto implica la siguiente suma: 338.000 individuos más 0,3 por 338.000 individuos, que es igual a 439.400 individuos.
para después de 4 periodos, entonces a este número, a 439.400 individuos, le sumamos su 30%. Eso resulta en un valor de 571.220 individuos. Y finalmente, para después de 5 periodos, es decir, después de 200 años, a este número, a 571.220 individuos, le sumamos su 30%, que es igual a 742.586 individuos. Noten que este era nuestro número de interés, el objetivo. Si en el año 2000 han pasado n periodos hasta el año que buscamos, entonces n es igual a 5. Dado que cada periodo es de 40 años, el año en el que la población era de 200.000 individuos será pues 2000 años menos los 200 años que pasaron, es decir, en el año 1800. Se determina que la comunidad se instauró entonces en el año 1800. Por último, note que para cualquier periodo de crecimiento n, bajo los cálculos que presentamos, la población se podría determinar con la siguiente fórmula. P de n igual a 1,3 elevado a la n por 200.000. Y así concluimos nuestro recorrido por el fascinante mundo de los números reales. Ahora tienes las herramientas necesarias para entender cómo se caracterizan y se utilizan en distintas situaciones matemáticas. Desde las propiedades de los números racionales hasta las infinitas posibilidades que nos ofrecen los irracionales, los números reales son la base sobre la que construimos el conocimiento matemático. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en un próximo video.